de la persona y cree diálogos y cree situaciones que no fueron reales, que parece sorprendente, pero en realidad son las que pueden llevar a escapar a un reclamo. Ahora, si yo presenté a esa persona presentando la obra audiovisual como basada en un hecho real y luego presento hechos que fueron falsos o inexactos, entonces, sin duda, si la persona es fallecida, no podrá reclamar derecho a la privacidad, pero sí sus herederos eventualmente podrán reclamar por daño moral porque su padre o su esposo o el grado de parentesco que pudiera tener fue presentado, por ejemplo, como un delincuente, ¿no? Entonces, a veces se dio un caso de esa canción famosa de Hurricane que ustedes deben conocer, que se habla de Valentine, y Valentine aparentemente, yo no conozco exactamente cómo era la trama del caso del boxeador Ruby, pero allí el cantante dice que Valentine contribuyó o encubrió un crimen, y allí se planteó un tema de que esta persona reclamó porque se sintió difamada en la canción porque entendía que le habían presentado como cometiendo un crimen que no había cometido. Entonces, vamos a ver si... Fog's just lifting. Throw off your bow line, throw off your stern. Blow your air horn and throw a wave to the lighthouse keeper's kid on Thatcher Island. Guys are busy, you're in charge. You know what? You're a sword boat captain. Can't be good unless you love it. Esto es lo que me interesaba, ¿no? Entonces ahí está George Clooney, que es el capitán Tyne, y dice, basada en una historia real. Bueno, lo cierto es que se lanzó esta película y la esposa del fallecido capitán Tyne presentó una demanda basada en el uso de la imagen de su marido, también representaba a sus niños, y planteó dos cosas: planteó invasión al derecho a la privacidad y planteó el uso de la imagen con fines comerciales. Entonces, los que comentan este caso en Estados Unidos dicen, bueno, probablemente el caso por uso de la imagen con fines comerciales puede tener asidero, porque qué más comercial puede ser el uso de una imagen para una película que después recauda millones de dólares y de la cual no le pagaron un centavo a los herederos o sucesores del capitán Tyne. Y por otro lado, bueno, estaba la reclamación por invasión de privacidad. Lo que sucedió en este caso fue que el juez, esto llegó hasta la Corte Suprema del Estado de la Florida, y en este caso el juez rechazó ambas reclamaciones. La reclamación de invasión de derecho a la privacidad la rechazó porque entendió que se trataba de una película de ficción, a pesar de que decía basada en una historia real. Aparentemente al final de los créditos decía inspirada en una historia real, que no es lo mismo que basada en una historia real, y decía, tenía un disclaimer, una declinación de derechos, que ninguno de los personajes había sido caracterizado como un personaje real, y por lo tanto esa caracterización como ficción de los personajes precisamente los protegía respecto de una reclamación de que hubieran sido presentados como personajes de la vida real y que fueran inexactos o falsos. Entonces, si yo lo hubiera presentado como cometiendo un hecho que en la vida real no cometió, y digo que esa es su vida real, sus sucesores pueden reclamar o rectificar o reclamar daño moral por una presentación inexacta. Y en cuanto al aspecto comercial, los jueces americanos hicieron esta diferencia entre lo que es el commercial speech y el expressive speech, y dijeron que si bien el uso en publicidad no está permitido sin autorización del titular de la imagen, en la película, en tanto y en cuanto es una expresión creativa, el uso era autorizado, y siempre y cuando se presentara al personaje no bajo una luz desfavorable o de una manera inexacta o falsa. Y aquí viene nuevamente el planteo de que estos son análisis caso a caso, no se pueden establecer reglas generales y tampoco podemos importar sin más estas soluciones del derecho americano. Yo creo que en América Latina o en nuestro propio país en particular, probablemente un argumento como el que se manejó en Estados Unidos sería
quizá demasiado elaborado para lo que en nuestro derecho se entiende como derechos de la personalidad, derecho a la intimidad y el derecho al uso de la propia imagen. ¿Cómo? Bueno, ahí en realidad ya no es un tema de uso de derecho de imagen, todo el uso con fines informativos y de noticias va por otro lado, digamos, porque en realidad este es el uso con fines creativos, donde hay alguien que controla la obra audiovisual. Es una creación. En realidad, en la noticia del día, tú no estás recogiendo, es una grabación audiovisual, pero no es una creación audiovisual en el sentido de una obra protegible bajo derechos de autor. Puede haber, obviamente, labor periodística, y sin duda la hay, que constituye obra, pero no toda grabación constituye una obra. Hay algunas que lo son. Si yo simplemente recojo una noticia del día y filmo, ahí ya vienen otros derechos, el derecho a la señal, viene el derecho a la labor del periodista, hay una excepción a los derechos de autor que son las noticias del día, pero después hay una ley que estableció los derechos de los periodistas y les dio derechos sobre las compilaciones, sobre las explotaciones secundarias o por separado de sus propias obras, y después obviamente hay figuras penales que protegen a los primarios absolutos en los casos de delitos, y después están las normas generales en materia de derechos personalísimos y en materia de derecho a la privacidad. Entonces ahí ya tenés un balance y una mezcla muy grande de cosas que son muy particulares de la noticia. O sea, ahora si tú me decís que estás hablando de ficción en televisión, sí se le aplican estas reglas, ¿no? Sí. Perdón, yo me confundí, no entendí del todo. ¿Qué pasa con figuras públicas? ¿Hasta qué punto los sucesores, a qué generación? Bueno, es una excelente pregunta y nos da para comentar un tema que no habíamos profundizado. Cuanto más pública es una figura y cuanto más esa persona se autoexpone a la luz pública, los jueces obviamente menos protección le van a dar a sus reclamaciones de derecho a la privacidad. Lo que decía hoy, que los comentaristas estadounidenses en tono un poco jocoso dicen que les preocupa menos a una persona pública su privacidad que su derecho a controlar el uso comercial de su imagen. Lo que pasa es que, yo qué sé, yo pensaba, por ejemplo, en todas las películas sobre John Fitzgerald Kennedy, la película Los 13 días o tantas otras que han aparecido, o sobre muchos personajes públicos. ¿Puede esa persona reclamar por el uso? Si es ficción, vamos a tener que estar a los estándares de este caso de Andrea Gale y el Capitán Time. Y el problema ahí puede surgir en cuanto no sea ficción, no se presente como ficción, que se presente como hechos reales y esos hechos reales sean falsos. Ahí sí puede haber reclamación por difamación e injuria, ¿no? Sí, claro. En el biopics tú lo que tenés que tener cuidado es no presentar hechos que puedan ser tildados de falsos. Porque claro, pero ahí, claro, pero lo que pasa es que ahí tú tenés dos derechos distintos. El derecho a la privacidad, el derecho a que no hagan una película sobre mí mismo, ese se extinguió con el fallecido. Pero sigue subsistente el derecho de sus familiares a que no se dañe la memoria de la persona presentándola como habiendo, reitero, cometido un delito o haber... No, agradecemos la casuística más regional y local. Sí, pero yo creo que
Como estándar, yo diría que realmente no podemos traspasar al Uruguay estos criterios americanos de la libertad de expresión, porque por lo pronto en el Uruguay, si bien por supuesto existe la libertad de expresión como concepto jurídico, no ha sido tan trabajado y no es el más aplicado en la jurisprudencia. Y yo creo que en el balance libertad de expresión, derechos de la personalidad, derechos morales, probablemente en el Uruguay o en muchos países de la región que tienen un sistema jurídico y una cultura jurídica similar, prevalezca eso. Entonces yo creo que sí, debiera hacerse mucho más prudente a la hora de pensar en hacer una producción sin contar con los derechos de la familia, del personaje principal, sea que se le cambien los nombres o no, pero que se reconozca claramente en la película o no, sin duda, sin querer volver a los ejemplos americanos, pero también todo el lanzamiento de la película La Red Social con Mark Zuckerberg dio lugar a seguir replanteando y pensando todos estos temas. Pero sin duda son cosas que hay que tener muy en cuenta y, como decía la doctora Castells, cuanto antes mejor, y cuanto antes uno se plantee esos potenciales problemas. Muchas veces asumir esos riesgos está incorporado en el proyecto, pero lo que no puede suceder es que uno lo haga y no lo haya tenido en cuenta. Eso sí, no debiera suceder. Estos son temas menores, es el tema de los títulos. La regla en los títulos es que constituyen títulos protegibles bajo derechos de autor solo aquellos que sean originales, eso es lo que dice nuestra ley de derecho de autor. Por lo tanto, títulos banales no deberían ser protegidos y se me ocurrió decir, bueno, vamos a buscar obras audiovisuales con el nombre Tren o con trenes, y bueno, había cientos de películas que tienen, nadie podría agraviarse de que otro usó la palabra tren para una obra. Lo mismo si uno va a recurrir a una biografía de un personaje histórico o una obra de ficción de un personaje histórico, bueno, le va a poner el nombre del personaje histórico y nadie podría agraviarse por tener una obra preexistente con el mismo nombre. Y bueno, finalmente tener presente que los títulos también pueden ser marca, obviamente, reitero, no es el caso más generalizado, y pueden pasar de la obra audiovisual a otro tipo de derechos y formas de comercialización. Con esto no hemos querido abarcar, realmente es apasionante toda la temática y hay muchísimas cosas que giran en torno a las obras audiovisuales. Son quizá una de la materia prima con la que ustedes trabajan, que es la más rica en una multiplicidad de derechos. Tiene los aspectos contractuales que mencionaba la doctora Castells, tiene los aspectos de los derechos que se otorgan una vez culminada la película, todo el desafío digital que daría para otra charla completa, lo que es el manejo de los derechos en el espacio digital, las dificultades que plantea, los nuevos tratados internacionales, los nuevos derechos que se han generado, las ventanas de distribución, el timing que hay que tener, los paradigmas que cambian, pero bueno, lo que queríamos era, si les hemos podido dejar dudas e inquietudes, creemos que habremos cumplido al menos parcialmente nuestra misión. Si quieren hacer alguna otra pregunta. Sí, yo sobre una pregunta básica para entender cómo funciona. Para tener los derechos de autor, ¿tienen que escribir? Buenísima pregunta, ¿no? Esa no sé si... Bueno, en realidad también acá tenemos esto de que hablábamos hoy de las asimetrías. En Uruguay, la obra existe desde el momento de su creación. Quiere decir que el registro, la función que tiene no es constitutiva, lo que nosotros decimos que es constitutivo de derecho, no. El derecho ya existe por estar la obra. Lo que hace el registro da fecha cierta, es bueno porque tú cuando vas a hacer el registro de una obra tenés que llevar un ejemplar de la obra, con lo cual es esa la obra que tú creaste, o sea, da muchas certezas. En algunos países es igual que en el Uruguay, en otros no. En el Uruguay se inscribe en la Biblioteca Nacional, en la Oficina de Registro de Derechos de Autor. A ver si hay algo más que... No, sí, el alcance internacional, eso es otra de las cosas buenas y positivas que tiene ese convenio de Berna, del cual son parte la mayoría de los estados del mundo.
dice que las obras están protegidas sin necesidad de depósito o registro y por lo tanto están protegidas lo que se llama el trato nacional y el trato unionista por el hecho de que la obra se creó por alguien que es habitante de un país miembro de la Unión. Esa obra automáticamente se entiende protegida y reconocida en todos los países de la Unión de Berna, que reitero, hoy son casi la totalidad de los países del mundo, y sin necesidad de registro, con lo cual eso desde el punto de vista económico no es el mismo sistema para las marcas, no es el mismo sistema para las patentes de invención. Un proyecto de patente cuesta centenares de miles de dólares para que una simple patente quede protegida en todos los lugares del mundo, y para las obras resultantes de las industrias culturales ese costo de entrada no existe. Hay algunos requisitos que observar. Hay que estampar el nombre del autor en la obra habitual, están los famosos signos, la C encerrada dentro del círculo, la obra, el año de creación de la obra, el nombre del autor o el nombre del productor, según sea el caso, pero digamos, cumpliendo esos requisitos, el sistema es muy amplio, es muy generoso y beneficioso para los titulares de las obras, ¿no? Sí, ese es uno de los temas bien interesantes y sí, coincidimos que sería bueno tener una charla exclusivamente sobre los temas digitales, ¿no? La explotación en el mundo digital es muy importante. Bueno, les agradecemos a todos la paciencia. Si alguien tiene alguna pregunta.